Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 43 de Ideas al aire. Yo soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Hoy tengo como invitado a Luis Eduardo Aponte, actor y productor de teatro que se dedica a hacer obras de stand-up comedy, entre otras muchas cosas creativas. Te invito a conocer a Luis Eduardo porque para mí es un privilegio tenerlo aquí en este podcast. Empezamos. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Tom. Pues finalmente se me hizo platicar contigo. Se nos hizo a mí estar aquí también. Tengo mucha curiosidad de preguntarte cosas sobre lo que haces en cuestión de actividades de teatro, improvisación. Pero antes de eso me gustaría que te presentaras y que nos dijeras quién eres y tal vez algo que poca gente sepa sobre ti. Bueno, yo soy Luis Eduardo Aponte, hago teatro, me dedico a producir, ahorita me dedico a producir shows de stand-up comedy. Pero bueno, yo estudié hace algún tiempo, a partir de 2008, en el Foro Shakespeare, en un proyecto que se abrió ahí para generar para hacer una generación de actores que fueran parte de una compañía propia del Foro Shakespeare. Y ahí estuve trabajando un rato, hice varias obras, estuve produciendo en la compañía de teatro penitenciario, que fue un proyecto que organizó el Foro Shakespeare. Estuve en Ricardo III, que fue una trilogía que produjo el Foro Shakespeare. En Fenomenal, que fue un circo ahí que hicimos, un circo de fenómenos, bueno, varias obras de teatro ahí. Y ahorita me dedico ahí en el Bar Lorenzo a producir 2 shows de stand-up comedy que se presentan viernes y sábados, ahí en el Teatrino Bar Lorenzo del Foro Shakespeare. Digo, sé que es un reto hacer un stand-up comedy, parece muy sencillo, parece que todo está improvisado y lleva un nivel de planeación cañón, Sí, total. ¿No? Está escrito. Mucha gente me pregunta como, pues es que está padre, como que ¿cómo improvisan? Le digo, bueno, no es que no es realmente improvisado, parece. Y de cierta manera hay ciertas cosas que haces, palabras que dices que hacen parecer que sobre la marcha vas generando eso. Y eso es como un poco del arte, ¿no? Hacer parecer, que viene del momento. Pero no, es como dices, hay una planeación de prueba y error de todo el tiempo. Incluso cada vez que yo me subo, sigo probando cosas, sigo dándome cuenta de cosas que no funcionan, de por qué cosas no funcionan en tal o cual escenario con tal cual tipo de gente y así. Y digo, cosas que poca gente sepa de ti, ¿qué nos podrías compartir? Híjole, la verdad es no sé, soy bastante abierto. Ahorita, por ejemplo, se me ocurría, digo, muy poca gente sabe que mi papá, por ejemplo, es colombiano, ¿no? Yo soy como una mezcla ahí de culturas interesante porque mi mamá es de Guadalajara, mi papá es de Colombia. Entonces, creo que eso me determinó mucho, ¿no? En la vida. Yo, por ejemplo, no tengo como estos sentimientos nacionalistas, mexicanos, así es como, no sé, cualquier cosa. Además, viví mucho tiempo en varias partes del país. Nací en Guadalajara, después me fui a vivir un rato a Matamoros, como 6 años, después a Acapulco, después ya viví aquí en el DF, después viví en el Estado de México, regresé al DF. Mi mamá después se fue a Cancún, entonces voy de repente para allá. Entonces, soy como de todos lados. Y eso como que creo que me ha generado esta cosa como de también no ser de ningún lado, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que el hecho de haberte desplazado, viajado o tener que cambiar de ambiente haya ayudado de alguna manera a tu pensamiento creativo o tu forma de ver la creatividad? Yo creo que sí, porque me ayudó a ver que hay muchas opciones, ¿no? En la vida hay muchas opciones al momento de crear y de generar cosas, contenidos y de estar pensando en opciones, ¿no? Creo que a veces cuando te quedas mucho tiempo estancado en un lugar, te quedas con una forma de ver las cosas, una forma de hacer las cosas. Entonces, así me di cuenta de que había incluso muchas maneras de pensar en la gente y tal. Uh-huh. Entonces sí, seguramente. Sí, para no caer en la rutina, ¿no? Exactamente. Por lo menos la rutina a veces también sirve. La gente que piensa que la creatividad es libertinaje absoluto tampoco es cierto. No, tampoco. Necesitas de cierta disciplina también para poder crear totalmente. ¿Cómo ves tú la creatividad? Para ti, ¿qué significa creatividad? ¿Qué palabras utilizas tú o qué significa el proceso creativo? Digo, te considero alguien muy creativo desde que te conocí y aunque creo que sé la respuesta, me gustaría que compartieras cuál es tu visión sobre la creatividad o el proceso creativo. Mi visión sobre la creatividad tiene que ver con la posibilidad de generar desde cero cualquier cosa que, pues, es decir, que tú tengas dentro, que veas en tu cerebro, en tu cabeza, que visualices, que imagines, poderlo materializar de cierta manera, para que otros lo puedan ver, lo puedan usar, ya sea un producto, una rutina de stand-up comedy, una obra de teatro, un texto, para que otros lo monten. Creo que tiene que ver con expresarte a ti mismo y plasmarlo en algún soporte. Llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, uh-huh. Sí. Muy bien, en Foro Shakespeare, digamos, tu experiencia ahí en centros penitenciarios y demás, específicamente centros penitenciarios, cárceles,
¿qué es la experiencia de llevar una obra de teatro o una representación o involucrar a la gente en una actividad que tal vez no es de todos los días, tanto para alguien que está afuera como para alguien que está adentro? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Fue algo bien interesante porque yo llegué ahí, digamos, como circunstancialmente. La directora del Foro Shakespeare, que es mi maestra, Itari Marta, empezó a trabajar ahí y nosotros, la generación de actores de ahí del foro, empezamos a ir con ella y de repente conforme se fue derrumbando esa generación de actores, porque fue un proyecto que a la larga no funcionó del todo, yo me quedé ahí, me quedé como asistente de dirección, después me quedé como asistente de producción, después empecé a producir. Y para mí fue la verdad un buen aprendizaje, porque por ejemplo, para mí mi maestría en producción de espectáculos la hice ahí en la penitenciaria. Hice una maestría en tramitología, en trámites con la institución, en tolerancia, planear. paciencia. Sí, totalmente. ¿No? Y mucho, por ejemplo, también aprendí mucho de calidad humana. Es interesante, algo que aprendí ahí es que no necesariamente son malas personas los que están presos, ¿no? Una frase que a mí se me quedó muy grabada de uno de ellos fue que no son malas personas, son personas normales como tú, como yo, que tomaron una mala decisión y están pagando por ello, ¿no? Y eso no quiere decir que les discriminemos o que les ensalcemos, ¿no? O sea, no, bueno, entonces son grandes personas. No, pero el hecho de lo que el foro quería hacer ahí era ofrecer esas posibilidades. Ver el teatro no solo como un divertimento o como qué padre, vamos a hacer teatro institucional o obritas para el 16 de septiembre y tal, sino verlo como una forma de trabajo y reivindicar el teatro incluso dentro de los centros penitenciarios. Incluso una cosa que decíamos era que si las cárceles son un poco como una pequeña muestra de la sociedad, ¿qué tal si replicamos este proyecto afuera en una escala más grande? Exacto. ¿No? Y ha funcionado, digo, ha habido más o menos 5 o 6 internos que salieron, que formaban parte de la compañía, que salieron de la cárcel y que ahora tienen un espacio afuera que se llama el 77. Wow. Se llama el 77 Centro Cultural Autogestivo, está en Abraham González número 77 en la Colonia Juárez. Y es una cosa bien interesante, tienen un apoyo ahí del gobierno, entonces tienen eventos gratuitos casi todos los días, talleres, obras de teatro. De hecho, ellos los lunes, estaría buenísimo si puedes ir a verlos, ellos tienen los lunes una obra como a las 8 que se llama La Mordida, que es dirigida por un gran maestro clown que se llama Artús Chávez, en donde hacen una representación de una oficina de gobierno. Y esa en clown está maravillosa. Entonces es una cosa bien, bien divertida, la verdad. No, y aparte la reincorporación que es bien compleja, ¿no? Tal vez ya saliste, digamos, ya estás limpio en el sentido moral y judicial, legal, judicial y todo el asunto. Y volver a reincorporarte es bien complejo, bien, bien, bien complejo, porque sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo antecedentes, digamos, en cuestión de, pues sí, prejuicios de la gente. Entonces también es muy padre ver que la gente después de salir de ahí puede hacer algo y puede sentirse bien y puede saber que está haciendo una diferencia. Sí, prejuicios a veces incluso de ti mismo, ¿no? O sea, tú mismo pensando como, bueno, pues esto es mi vida, esto es lo que siempre hice, mi familia está en la delincuencia. De hecho, muchos de los, por ejemplo, chicos que están en los tutelares y eso que me tocó ir a dar clases ahí a los tutelares, viven en eso, o sea, viven en, mis tíos están en Santa Marta, mi papá está en el norte, mi hermano está en el sur, entonces pues yo voy para allá, ¿no? Entonces es triste también pensar que no hay otras opciones. Aunque que tengan esa idea de que no hay otras opciones y ni siquiera busquen esas opciones. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces justo lo que intentaba el foro era eso. Y digo, no solo en las cárceles, también, por ejemplo, ahorita en el 77 están haciendo algo que se llama teatro desde el barrio, ¿no? Están haciendo teatro en Tepito, teatro en, pues, digamos que barrios un poco más marginales, por llamarles así. ¿Y qué hacen? ¿Dinámicas de involucrar al público? ¿Es una obra, digamos, relativamente tradicional? Ahorita lo que están haciendo son talleres nada más. No he ido, o sea, no he visto, por ejemplo, montajes que hayan hecho de teatro en el barrio. Me parece que sí hicieron, pero la verdad yo no fui. Pero más bien involucrar a la gente en una actividad periódica, un taller de una duración específica. Sí, te refieres como a los participantes. Sí, claro. Sí, porque una cosa es estar de espectador en una obra o en un bar o en un evento y otra cosa es estar en el escenario. Sí, participar, claro. Participar o incluso participar tras bambalinas, ¿no? Que también quisiera hablar un poquito de eso. O sea, en un stand-up comedy eres tú o alguien que se para frente a un público, aparentemente improvisas, haces reír a la gente, ese es el objetivo principal. Y parece muy sencillo. Y hay no solo lo que mencionamos de planeación, sino también una cuestión técnica muy interesante de dominio tanto de la gente, claro. De la gente, el timing, el que sepas cuándo es el punchline y cómo tienes que decir algo para que se rían en el momento adecuado.
la selección de las palabras. No sé si nos puedas platicar un poquito de qué has aprendido ahí. Sí, seguro. Mira, yo veo el stand-up comedy como una disciplina escénica más. Hay muchos comediantes, por ejemplo, que piensan el stand-up comedy como simplemente lo que hacen y ya, ¿no? Y yo como actor lo veo justamente como un formato, ¿no? Existe, por ejemplo, el clown, la improvisación que mencionabas hace rato igual, el teatro de comedia, el teatro de tragedia, la ficción mágica, ¿no? Incluso actuación en cine, o sea, Sí, exacto. telenovelas, podemos irnos a cualquier... Entonces el stand-up comedy justo tiene como ciertas reglas del formato, como el timing, como el uso de ciertas figuras retóricas para generar la risa. A mí algo que me gusta mucho decir es que, claro, o sea, tienes que hacer reír, pero a mí me gusta ver la risa más como una herramienta para que el público te siga poniendo atención y siga contigo y genere empatía, para meter realmente un mensaje. O sea, a mí me gusta más pensar el stand-up comedy como una manera de decir algo importante a través del humor, a través de la comedia, pero meter un mensaje. No es forzoso meter el humor, es una herramienta que te puede ayudar. No es que no sea forzoso, o sea, es una herramienta que te ayuda, y como comedy, digo, muchos comediantes dicen como, pues es que es comedy, ¿no? Si no sería solo stand-up y ya. Y sí, es el asunto de la comedia, como todo, es lo que te ayuda a abrir al público, a que realmente te escuchen y que estén contigo. Y digo, a mí desde siempre me ha gustado reír, hacer reír y todo, pero justo lo que aprendí ya estudiando stand-up comedy es que te puede servir como una herramienta para decir algo, ¿no? Y no solo el stand-up comedy, el teatro en general. Sí, o el estructurar un mensaje y saber cómo lo vas a presentar. ¿No? Exactamente. Digo, por ahí Edward de Bono, que es uno de los principales precursores de la creatividad, habla del pensamiento lateral. Y justamente creo que el pensamiento lateral es eso. Tú llevas una línea y vas hacia un punto y de repente te desvías. Y la comedia y en general cuando haces reír a alguien es porque la persona que te está escuchando va uniendo los puntos, se imagina algo, le da risa y tal vez nunca mencionaste eso que la gente se está imaginando. Pero no sé si eso lo utilizan así formalmente como una técnica. Sí, tal cual. Justo. De hecho, cuando estuve estudiando creación de stand-up comedy, de estructuras y tal, estudiamos mucho a Eduardo de Bono, sombreros de pensamiento, todas estas cosas, de opciones, justo ya la verdad es que ya ni me acuerdo de cuál es cuál. Sí, pero no importa, ¿no? Pero los 6 sombreros para pensar, los por sombreros ejemplo, ¿no? para, digo, que es a lo mejor para estrategias para crear y eso, si a alguien le interesa escribir, stand-up comedy o teatro y tal, es una gran fórmula, o sea, usar los sombreros de pensamiento. Si se los buscan por ahí, en Wikipedia. Ahí en el podcast número 13 mencionamos un detalle, ¿sí? Entonces ahí viene el resumen para que no tengan que malgastar su tiempo. Para que vayan directo a Ideas al Aire y tengamos más views. Autopromoción, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien. Quisiera hacer un ejercicio así rápido de máquina del tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría con Luis Eduardo hace un par de años, los que tú quieras? Si te pudieras regresar en el tiempo, encontrarte contigo mismo, ¿qué te dirías tú, el tú actual, al tú de antes? ¿Te darías algún consejo? ¿Simplemente observarías? ¿Qué harías? Y también, ¿qué haría ese tú de antes? ¿Y qué consejo te darías al tú actual? Wow. Fíjate que, no sé, depende de cuántos años. O sea, no sé, ahora tengo 30. Oh, está padre. Fíjate que cumplí 30 hace poquito. Cumplí 30 hace más o menos como un mes. Y es chistoso, pero creo que estoy aquí en la universidad. De repente me siento un poco como raro, ¿no? No te dicen el abuelo. Ya y esas estoy cosas. Viejo, sí. Y digo, está padre, me voy con mis compañeros. Pero fui a ver una obra que se llama La historia del zoológico, de Edward Albee. Edward Albee es un dramaturgo estadounidense que de hecho murió hace poquito, acaba de morir. Y me sentí menos mal cuando vi que La historia del zoológico, que es la primera obra que escribió Edward Albee, la escribió a los 30 años. Y después de ahí se volvió, o sea, ganó el Pulitzer, ganó grandes premios, se convirtió en una gran figura del teatro del absurdo, del teatro norteamericano. Entonces dije, bueno, si Albee escribió La historia del zoológico a los 30, yo puedo todavía hacer ciertas cosas. Entonces, mira, es que cuando yo tenía más o menos 15 años, vámonos a la mitad. Ajá. Así, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, quería hacer teatro, salí de la secundaria, me gustó, yo empecé a hacer teatro justo en la secundaria. Hice una obra con mis compañeritos. Llegó una de mis compañeras y me dijo, oye, queremos hacer para Navidad una obra de teatro donde bailemos y tenemos que cantar a la final una canción, tenemos que actuar todos y producir y tal. Y yo, órale, me la rifo. Sí, dije, o sea, me gustaba mucho. Estaba empezando, estudié por ahí un curso de guionismo con Alejandro Licona,
Empecé a estudiar ahí mismo. Estaba en una iglesia, estaba en una escuela cristiana, cosa bien interesante. Es algo que poca gente sabe de ti. Eso es algo que muy poca gente sabe de mí, ese es otro. Sí, estuve en una escuela, en una secundaria cristiana. Y bueno, ya después de eso entendí como muchas cosas de la vida también, aparte de eso. Te abrió la mente literalmente en aspecto de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Exactamente, sí, de cuestionar, porque la cristiandad se vende un poco como esta cosa, como no somos una religión y somos como muy buena onda y ven y danos dinero. Entonces me acerqué a ese mundo, lo conocí y después entendí cuando entré a la prepa y tal, que pues que a veces confiamos demasiado en ciertas personas. Sí, o simplemente no cuestionamos algunas cosas en el momento correcto, o a veces cuestionamos demasiado, porque también aunque aquí trato de evitar temas de política, religión y sexo, sí viene al caso que todos tenemos creencias, todos tenemos de alguna forma una manera de creer en algo, tenemos fe en ciertas cosas y desconfiamos de otras, pero te sirve para dar un equilibrio, ¿no? Sí, justo a lo que voy, perdón por tocar ese tema ahora. Está bien, es que hay gente que se aprovecha de esas creencias. Y o te enreda más, o uno mismo, o sea, a veces literalmente vivimos cegados a nuestras creencias y no toleramos otras cosas. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque yo en eso te admiro un chorro, porque creo que tienes una apertura mental suficientemente amplia en el aspecto de platicar con todo tipo de gente. Te llevas bien con gente de diferentes edades, de diferentes creencias, de diferentes tipos de religiones. Lo intento, sí. ¿No? Y a la vez tienes como una postura de defender lo que eres, que crees, y tienes una apertura total de decir cómo eres, ¿no? Eso es muy padre. Sí, yo creo que en ese sentido, justo a eso, creo que a eso iba con lo de los 15 años. Con lo de los 15 años, que creo que sí me he mantenido como muy conforme, no conforme, más bien firme a mis convicciones, es lo que quería decir. Que a veces, a lo mejor, no sé si las convicciones que tengo son las mejores para el mundo en el que vivo, pero las he seguido, ¿no? Entonces creo que estaría bastante conforme si me viera de los 15 ahora. Como creo que lo he hecho bastante bien. Creo que tal vez me he tardado a veces en cosas. O a veces creo que tengo ese gran error de siempre estar procrastinando o estar diciendo como, bueno, después, mañana. Y a veces sobreestimo un poco el poder del día anterior, ¿no? El día anterior, pum, le echo todo para poder lograr y entregar. Pero a veces creo que podría usar todo ese tiempo que duermo, que me divierto. Bueno, no el que me divierto, no. Pero si postergas las cosas, ¿no? Sí. Todo ese tiempo que postergo, a lo mejor lo podría usar en trabajar más. Que también es un fenómeno clásico de creativos. Nos gusta postergar. Y hay gente que utiliza esa presión de tiempo para al final echarle ganas y entregar. Sí, escuchaba, por ejemplo, a Julián Woodside que decía que su mayor ritual era procrastinar, ¿no? Y dije, ¡ay, qué buen ritual! Ese episodio en particular me gustó mucho, precisamente por eso. Se define como un ociólogo. Maravilloso término. Yo también. Tú fuiste el primero que levantó la mano y vamos a hacer un club de ociólogos. Sí. Le encanta procrastinar, pero también es muy disciplinado. Entonces ahí viene ese complemento, ¿no? Sí, creo que a veces es importante crearse su propia disciplina. O sea, no seguir, o sea, es decir, es necesario crear tu propia disciplina. Si no vas a seguir a nadie más, es decir, si vas a estar en contra de lo establecido, tienes que generarte una disciplina que tú debas seguir y ceñirte a ella, ¿no? Sí, a veces si estás escribiendo una obra de teatro, estás planeando una puesta en escena, el hecho de ponerte una fecha y anunciarla públicamente ya te comprometió a que esa fecha, o sea, no se mueve, ¿no? Y tienes que terminarlo. Sí, exacto. Pero si andas alucinando y va a ser la obra ideal y te vas a tardar 20 años escribiéndola, pues siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Sí, a lo mejor a veces sirve como una excusa, ¿no? Así, bueno, este es el día y tiene que salir para ese día, ¿no? Y en este sentido de procrastinación o de postergación, ¿te consideras perfeccionista o eres más realista en el sentido de saber que esto es imperfecto, se va a entregar, vamos a iterar, vamos a mejorarlo? Yo creo que un poco de las dos, o sea, todo es imperfecto y se puede mejorar y tal, pero como existe un deadline, quiero entregar lo mejor posible, o sea, no me gusta. A veces sé que hay errores, incluso a veces tú dices, está bien, no sé, renderías tu video, exportas tu audio tal y te das cuenta de que, hubo errores que no te diste cuenta, pero tienes que entregar, ya no hay tiempo. Entonces, a veces me pasa eso también, o sea, también a veces la carga de trabajo dices, no te das cuenta de ciertas cosas, pero a veces no son tan graves, ¿no? Sí me gusta como perfeccionar hasta mi punto ciertas cosas. Digo, a veces falla y a veces puedes regresar y editar, a veces no. Sí, a veces el aprendizaje está en aplicar lo que aprendiste o el error que cometiste, corrígelo en el siguiente trabajo, no en este. Exacto.
Que también quería mencionar a dos conocidos que tenemos en común, que son Copelia y Gustrapo. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué has aprendido de ellos? Wow. Bueno, de Gustavo Proal, Gustrapo privado, como se llamaron en Facebook. Gustavo Proal me parece un gran actor, un gran comediante, un gran escritor, un gran músico. De él aprendí, justo por ejemplo, de él aprendí los sombreros de pensamiento de Eduardo De Bono. Bono. Ajá. Él, además es un actor bien, bien generoso. Trabajamos un tiempo muy, muy corto, unos meses, en un proyecto que se llama La Fábrica de Ingenio, del cual, digo, él la abandonó primero y después yo me fui así. En donde estábamos generando una compañía de stand-up, un colectivo de stand-uperos más bien. Y le aprendí muchas cosas de timing que funcionan, cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban en el escenario. Algo que yo admiro mucho de Gus es que Gus no se limita a, por ejemplo, hay muchos estandoperos, muchos comediantes que dicen como, yo soy estandopero. Y Gus no, Gus es actor, es músico, hace cabaret, hace improvisación. Hace cosas bien diferentes. Tiene bien un solo variadas, de ¿no? impro que es maravilloso, el solo como hongo que es... O sea, Gus es una persona muy, muy creativa y en ese sentido le admiro que él saca para tirar para arriba creatividad y lo aplica, lo plasma. Y a veces, digo, él a veces... Creo que es a veces muy sano, creo que le pasa a él, a veces me pasa a mí también, y es muy sano de repente no confiar del todo en ti mismo. Uh-huh. A veces es bueno reservarse ciertas cosas de las que a lo mejor uno no está tan seguro, ¿no? Su solo, por ejemplo, lo hizo alguna vez, unas 2 funciones dio, y después tardó como unos 5 o 6 años en volverlo a hacer. Su primer show unipersonal de stand-up se tardó como 10 años, nada menos, como 6 años en armarlo. Sí, que esa es otra. Luego la gente piensa que el éxito es instantáneo y que es bien fácil y hay años o por lo menos muchísimas horas de trabajo detrás de, Sí, totalmente. de una buena ejecución. Y de Copelia, muchas cosas. Copelia también es una gran maestra y es una gran persona, también muy generosa. Digo, estuvo muy chistoso porque empezó a dar clases. La primera clase que me dio aquí en la universidad fue comunicación y sociedad. Y de repente fuimos como escalando, después me dio publicidad y mercadotecnia y aprendí sobre ciertas cosas que no tenía mucho sí interés, pero mucha Pero como idea. que no sabías de qué se trataba. Pues no soy bueno para vender, ¿sabes? No soy bueno para venderme incluso. También son prejuicios, ¿no? Sí. Igual eres bueno vendiendo ideas o conceptos o... Pero venderme a mí, o sea, ya, yo tengo, o sea, no sé, como que no sé. Sí, o tal vez no va bueno. con tus principios, piensas que demerita un poquito, no sé. Después lo entendí, o sea, después una cosa es venderse como a, no sé, empresas, o sea, como venderse en ese sentido, eres un vendido, ¿no? A venderse porque necesitas vender tu proyecto, claro, vender tu show, o sea, digo, mucho tiempo después lo entendí. Y ahora estamos tomando Sociedad de Información y está bien padre porque además me gusta mucho cómo da clases. Te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, sí, no es como de que, a ver, sino funciona un poco como laboratorio, que de hecho igual y me gustaría hablar un poco de un laboratorio que voy a armar en la universidad. Padrísimo. Pero un poco ¿Ya ves que sí sabes vender ideas? Se conectan. No, Copelia justo funciona mucho así, sus clases son mucho de laboratorio, de ver qué traen para trabajar, investigan en casa y anota ideas en el pizarrón y vamos generando conocimiento entre todos, lo cual me parece muy bien de un maestro y me parece uno de los mejores una de las mejores maestras de la universidad. Así como tú. Comercial. Sí, no, y hablando de pagado. Esto del laboratorio, comercial pagado. Eres un vendido, ponte. No, no, ahorita gané una beca aquí en la universidad, estoy presumiendo. Una beca Santander por un proyecto de investigación y yo justo quise como conjuntar la cuestión de la comunicación audiovisual que estoy viendo ahora en la carrera y el teatro, que fue lo que aprendí hace pues, más o menos 8 años. Y conjuntarlos en un proyecto que se llama, bueno, yo denominé la experiencia escénica como estrategia comunicacional, que busca abrir un laboratorio escénico aquí al interior de la universidad para varias cosas. Uno, generar comunidad, generar proyectos escénicos, generar incluso conocimientos en los estudiantes que a veces nos enfrentamos a tener que dirigir actores, actuar en nuestros propios cortometrajes. Y digo, pasa que dices como de, pues quedó más o menos, pero no me gusta cómo salí. O el actor no era tan bueno. Y a veces puedes tú tener esas herramientas que no vemos aquí en la universidad para dirigir esos actores, para tú mismo formarte escénicamente, para generar ideas, incluso simplemente para escribir un guión, para escribir una novela. A veces hay herramientas que se pueden usar que para mí son como muy
básicas, porque las estudié hace varios años, que de repente aquí como que pues no se ven, nadie las tiene, y entonces me gustaría compartirlas y dejar como ese conocimiento acá en la universidad. Sí, lo que mencionabas hace rato, de que tal vez nos consideramos que no somos buenos para vender y de repente llega un momento en el que quieres simplemente hablar de algo que te entusiasma y no tienes las tablas, literalmente las tablas para pararte frente a una audiencia, que no necesariamente tiene que ser un teatro, Sí, sí, ¿no? sí. Una audiencia cautiva y comunicar tu idea. Simplemente exponer en clase, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cosas tan sencillas como exponer en clase que se ponen nerviosos. Les empiezan a sudar las Sí. manos, se cohíben, dicen no sé cuántas veces. Sí, yo siempre he tenido esa idea de que los nervios y la pena y eso tiene que ver cuando no estás preparado, pero me he dado cuenta de que no, a veces hay gente que se prepara mucho, pero no tiene esas tablas y esas herramientas que se desarrollan. O sea, no es algo que de la noche a la mañana sacas o que naces con ello, o sea, se Y desarrolla. también no significa que se te vaya a quitar. O sea, hay gente que Exacto. todas las veces que se sube a un escenario, literalmente vomita antes de subirse al Para escenario. poderlo hacer. O te sientes esas ñáñaras o esos nervios, ¿no? Y eso es bueno. Una vez que ya estás Sí. arriba, empiezas a fluir con el show. Sí, porque te ayudan a recordar que eres humano todavía, ¿no? ¿Tú qué sientes antes de subirte a un escenario, antes de un show? ¿O tienes alguna rutina de preparación o algún ritual? Híjole, muchos nervios. No, pues depende. Por ejemplo, para stand-up, cuando me subo así a stand-up, me pasa algo muy chistoso porque yo además de subirme produzco el show. Entonces estoy en la cabina. Es como Mike Wazowski, ¿no? Soy Actuado un poco... por, dirigido por. Ándale, casi. Producido por. Entonces me toca como una vez al mes y ese día de una vez al mes. Antes era muy sencillo porque en mi celular tenía una aplicación en donde controlaba el iTunes Y desde ahí mandabas todo desde el ahí soundtrack, yo, ¿no? sí, pues yo ponía mi canción, la quitaba en el escenario, las luces las quitaba desde antes y era muy fácil. Y ahora llevé a mi celular a arreglar y ya se le Ya no. debilitó el Wi-Fi y ya no llega el remote, que es una aplicación ahí, digo, si quieren controlar su iTunes con su celular, si tienen iPod, El remote, remote está bastante padre es para eso. bien padre, sí. Y de hecho, por ejemplo, digo, necesito un nuevo celular porque con esa aplicación, bueno, con ese remote, justo quiero hacer un show de stand-up multimedia en donde yo mismo controle todo lo que sucede y meter audios, meter videos, meter cosas así. Entonces necesito eso. Pero antes era muy fácil hacerlo, ¿no? Y ahora, pues ya tengo como que necesito que alguien me ayude a poner y quitar la canción. Pero antes, pues yo, en lo que me presentaban, hacía como ejercicios de calentamiento de voz, de gesticulación y así para como quitarme un poco la flojera de la cara y poder hablar bien, ¿no? Que tenga mejor dicción y eso. Entonces hago ejercicios de voz antes de subirme a stand-up. Pero antes de una obra de teatro siempre intento calentar. Así, estirar el cuerpo, calentar, hacer un poquito de ejercicio físico que active el cuerpo. Uh-huh. Y estar tranquilo. Realmente yo nunca digo que me siento nervioso antes de subir a un escenario, sino ansioso. Ansioso, O sea, yo estoy ansioso de que ya emocionado. esté, sí, o sea, del momento, es decir, porque ya, cuando ya estás ahí, ¿no? Es cuesta abajo. Y yo digo que si estás bien preparado, o sea, si ensayaste, si lo hiciste mucho tiempo, si ya sabes qué onda, pues vas, como mantequilla, ¿no? Cuando no estás preparado, creo que es cuando están los nervios de no sé qué voy a hacer, ¿no? Cuando sí me ha pasado que no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, me voy a subir y también me gusta eso, ¿no? Itari Marta, mi maestra de actuación, decía que a veces subirse al escenario es como poner un pie a la deriva, ¿no? Y no sabes qué va a Saltar pasar. al abismo, ¿no? Y a ver Sí, qué pasa. es padre también. Es padre cuando lo puedes solucionar, o sea, cuando resuelves y quedas como, es un poco, no sé, raro decir esto, pero quedas como un dios, ¿no? Sí, es O esa como parte, un o sea, tonto. de alguna forma el concepto de crear también a veces se lleva al extremo de que, bueno, crear es solo para ciertos personajes tocados por un poder divino, ¿no? Nah, Y todos por otro creamos, lado, ¿no? todos somos creativos y también por un extremo tienes a los que dicen, es que yo nunca voy a ser creativo, ¿no? O a los que tal vez los creativos consideran cuadrados y eso no quiere decir que no sean creativos, Claro. crean de otra forma. Y tienes a los otros que se creen la gran cosa y no son creativos tampoco, ¿no? Entonces, ¿en dónde encuentras tú ese equilibrio entre trabajar con gente que tal vez puede ser considerada creativa y gente que no, y finalmente los dos se complementan? Pero ¿no crees que está un justo equilibrio? No, yo sí creo que todos creamos. Y creo que ahí la cosa sería entre creer en lo que creas, ¿no? Suena ahí raro, pero sí, o sea,
creer en lo que para estás... crear, ¿no? Sí, creer en lo que estás creando, porque muchas veces dices, no, pues yo no soy creativo y a lo mejor tienes un montón de ideas geniales, pero no las sacas, no las Si externas. no eres capaz de creer que puedes ser creativo, jamás lo vas a hacer tampoco. Sí, y en ese sentido a mí me gusta mucho como detectar esas, o sea, me preguntabas como cómo trabajar con gente que a lo mejor no se considera creativa y tal. Me gusta detectar eso y a lo mejor dar un poquito de empuje, decir como, eso está padre, eso no, y de repente retomar esas ideas y crear con gente. Es bien padre eso, crear en equipo, Ujú. crear eso en laboratorio, con todos, ver ideas, qué vamos a hacer, en vez de llegar a decir como, aquí está mi idea, vamos a hacerla, ¿no? Es bueno también, creo que también en algún punto de mi vida aprendí eso, ¿no? De repente, mucho tiempo fui como muy egoísta de decir como, aquí está mi idea Y no se y es la toca, y es la mejor. mía, y no hay forma de cambiarla, ¿eh? No, y a veces te das cuenta de que hay gente que a lo mejor de repente menosprecias. Me pasó con muchos compañeros, no voy a decir nombres porque no quiero ofender a nadie. Pero No, de repente me pasaba, por ejemplo, o sea, yo creo que también es bueno como saber para qué sirves y para qué no. exacto, eso es importantísimo. Entonces yo sé que yo no soy muy bueno en diseño, en dibujo, en ese tipo de cosas. Yo pues no es lo Mejor mío. déjate ayudar con eso, ¿no? Y de repente me tocó ver en animación, por ejemplo, compañeros y compañeras que yo decía como de, wow, ¿cómo hiciste eso, no? Y a lo mejor es gente que tú podrías considerar no tan brillante porque no se la pasan compartiendo ideas en clase o leyendo o tal, pero a lo mejor son muy buenos para eso, para diseñar, para ejemplificar con gráficos, o sea, y es eso, o sea, darte cuenta de lo que te puede dar alguien para poder usarlo, es bien importante porque a lo mejor tú sabes que tú no eres bueno para eso, pero tienes a esa persona que le puedes dar toda la información que necesita para generar eso y en conjunto hacer algo bien padre. Uh-huh. Vamos a tomarnos una pausa rapidísimo y después de Seguro. eso quiero hablar de feedback, del concepto de feedback. All right. Y justamente ahora que estamos hablando de feedback, creo que es el momento oportuno para interrumpir este programa y agradecerte a ti que nos escuchas y nos has seguido durante estos 9, ya casi 10 meses de transmisión de Ideas al Aire. Han sido más de 40 semanas de descubrimientos, de creatividad, de aprendizajes y de vivencias increíbles con cada uno de mis invitados. Con este episodio llevamos 43 y en total han sido más de 50 invitados creativos con los que he tenido oportunidad de platicar sobre diferentes temas, principalmente creatividad y tecnología, pero también descubrimientos personales y otras cosas. Espero que sigas disfrutando nuestra programación y que conozcas a muchos otros personajes creativos. De hecho, si conoces a alguien que quieras que esté en el programa, por favor avísame y con gusto lo invitamos y lo programamos. Uno de los objetivos de Ideas al Aire es crear una comunidad creativa en la que nos podamos ayudar mutuamente, en la que aprendamos juntos y cuando sea necesario también podamos obtener cierta inspiración creativa, porque claro, todos los seres humanos la necesitamos ocasionalmente. También es bueno escuchar historias de otros creativos para conocer su punto de vista o por lo menos para saber que vamos por buen camino. Y siendo este podcast un medio digital que trasciende fronteras, me encantaría poder recibir retroalimentación sincera de tu parte. Así que si tienes tiempo, posibilidad y ganas de hacerlo, te agradecería muchísimo si pudieras dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales o en alguna de nuestras plataformas digitales. Puede ser algo tan sencillo y simple como un like o un retweet, hasta una valoración favorable en iTunes o en Stitcher o en Spreaker o en cualquiera de las plataformas donde publicamos este podcast. Todos tus comentarios y sugerencias nos sirven para crecer y para aprender, y además son súper valiosos para crear esta comunidad creativa en la que todos nos podemos beneficiar. Así que te invito a suscribirte a nuestro podcast en iTunes buscando Ideas al Aire y a que nos sigas en redes sociales, @Ideas al Aire Podcast en Facebook o @Ideas al Aire en Twitter. Continuamos. Ya estamos de regreso y pues vamos a seguir platicando con Luis sobre el tema de feedback. ¿Qué tan importante es la retroalimentación tanto en vivo, en tiempo real, cuando estás actuando, cuando estás presentándote y también después de? Es bien importante porque, o sea, obviamente uno tiene que tener en cuenta que cuando uno hace las cosas es para alguien más. Entonces tienes que saber qué genera eso que tú haces en ese alguien más, ¿no? O sea, en un escenario, por ejemplo, hablábamos de la comedia, ¿no? Y hablábamos de hacer reír, por ejemplo, ¿no? Entonces, la risa es, de cierta manera, en el stand-up comedy, el primer feedback y el buscado, ¿no? Es decir, yo digo esto, la gente se ríe, lo logré, ¿no? Uh-huh. Y tal. Pero a veces hay ciertos tipos de feedback bien interesantes cuando uno hace stand-up comedy y lo alargo como a otras áreas, ¿no? a otras áreas. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices algo y generas un
Eso es algo sí, padre claro, también, es un feedback ¿no? inmediato. Sí, además es una emoción, o sea, la gente está reaccionando a lo que tú dices. Tal vez no es una risa, pero estás generando empatía, ¿no? O tal vez generas un, ¡ey, ey, ey, ey! Me ha pasado, ¿no? Yo tengo un chiste sobre fútbol donde digo que pues, ver fútbol es como ver pornografía, porque no importa cuánto tiempo estés ahí mirándolos, nunca vas a ser un profesional para mover las pelotas. Entonces hay gente que le gusta el fútbol, que se la pasan todo el domingo viendo el fútbol y es como, Pero estás generando algo en la gente. O sea, que no se rían no quiere decir que, uno, no te estén poniendo atención, dos, no sirva lo que estás diciendo, y tres, que lo que digas sea importante. Claro. Entonces, generas también esa cosa en el público de algo. Y también es importante eso porque de ahí sabes a qué puedes seguir, ¿no? Yo tengo una parte en mi rutina, yo hablo sobre discriminación y la discriminación por mi apariencia, porque tengo rastas y barba descríbete bien. Y me he visto como un vago porque nunca me ha interesado verme bien ante la sociedad. Entonces, tengo 30 años y me he visto como si tuviera 13, ¿no? Entonces, de repente hablo sobre drogas y hablo sobre marihuana. Entonces, cuando la gente no reacciona, digamos, con risas y la gente se pone como seria, siempre aplico como, bueno, no se pongan serios, ¿no? O sea, no me malentiendan. No, claro, es que yo considere que fumar sea un derecho para la gente. No, al contrario, debería ser una obligación. Y ahí voy hablando de esa discriminación también hacia el consumidor y tal y tal. Y digo, vas generando también las líneas o las ligas entre tus diferentes beats en la rutina, ¿no? Déjame aprovechar para tomarnos una selfie aquí para que... ¿Cómo yo? Ahí estamos. Para que escuchen ideas al aire. Exacto. O no, o digan, ay no. No, mejor no. Mejor no. Ahí está. Chido. Para que vean al rastoso mugrosón y con más barba que Fernández de Ceballos después de su secuestro. O sea, finalmente todos son prejuicios y también son expectativas. Que hace rato te pregunté sobre expectativas, ¿no? ¿Hasta qué punto es sano ponerse expectativas altas o no? Tú decías algo como que prefieres no ponerte expectativas o unas expectativas razonables. Sí, es raro porque creo que inherentemente nos ponemos expectativas en la vida. Cuando hacemos cosas, normalmente buscamos generar algún resultado, ¿no? Y ese buscar es la expectativa. Entonces a mí a veces me pasa que yo trato de que mis expectativas, o más bien trato de no clavarme mucho con que las expectativas se cumplan. Uh-huh. Y a veces tal vez me engaño en pensar que no estoy generando expectativas y ver qué van a suceder con las cosas. No es que dejes todo a la deriva, simplemente no le das tanta importancia a las expectativas o al resultado de... No, y a veces es que cambian. O sea, por ejemplo, ahorita me pasó con este proyecto de laboratorio que quiero hacer. Yo de repente quería hacer como, pues una obra como de teatro callejero, con unas obras de autores mexicanos y tal. Y de repente llega Eurídice Solorio, una maestra de aquí de la universidad, de producción de espectáculos, y me dice, oye, queremos algo, porque ya habíamos hecho algo para la Feria Universitaria del Libro Independiente. Estuvo bastante divertido. Hicimos una obra que empezaba desde el patio de la fundación y terminaba en el patio del Gran Claustro, entonces la gente se movía por toda la universidad. Hablando del claustro de Sor Juana, ¿no? Sí, y hablaba, eran 4 escenas que sucedían a lo largo de toda la universidad. Entonces me contactó Eurídice y me dijo como, oye, queremos algo para el altar de muertos de este año. Entonces dije, pues podemos algo escénico y me dijo, en torno a Sor Juana, Shakespeare y Cervantes por los aniversarios luctuosos. Uh-huh. Entonces dije, qué padre, o sea, me pareció una gran idea y me pareció algo que podríamos tomar y a lo mejor la expectativa que yo tenía al inicio cambió. Completamente, y estuviste abierto a esa posibilidad. Claro, ¿no? Porque está padre, o sea, es una gran idea. Y entonces, por ejemplo, justo yo tenía como esa idea de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero a lo mejor conforme a la gente entra al laboratorio y empezamos a sacar ideas, sale otra cosa. Y desde antes de que empezáramos salió esta idea. Entonces, a veces creo que las expectativas te sirven como para poder lograr algo. Uh-huh. O sea, buscas lograr algo, pero a veces ese algo que vas a lograr cambia y te puede sorprender. ¿No? Y está padre dejarse sorprender también, uh-huh, creo. Sí, creo que esa reflexión ahí coincido contigo y digo, tanto Julián Woodside, Opelia Yáñez, casi todos los que han pasado por este podcast tienen este tipo de visión acerca de las expectativas. Que por un lado sí hay que planificar cosas, hay que tener disciplina, hay que tener una meta, pero tampoco clavarse demasiado con el destino, sino más bien con el camino que recorres para llegar. Sí, es que creo que lo feo es la frustración. O sea, cuando mucho tiempo tuve que lidiar con frustración, con voy a hacer esto, y a la mera hora no sucedió eso y sucedió otra cosa, y tú dices como, pero yo que puse todo mi empeño para esto. Uh-huh. Entonces a veces creo que conforme pasa la vida te das cuenta que pues a veces te pasan cosas distintas a las que pensabas y está padre. Sí, también la realidad es un concepto inventado, ¿no? Exactamente. Cada quien se inventa su propia realidad.
Y en ese sentido, si tienes unas expectativas muy altas y según tu realidad no se cumplieron, existe esta frustración. Y existe una nueva realidad Ajá. que no estás, Que no que no estabas estás viendo por la frustración. Exactamente. Eso es lo que no me gusta. Por eso creo que a veces me engaño para pensar que no tengo expectativas y que voy a... Porque a veces sí me pasa, sí me frustro de repente, o a veces he encontrado también las maneras de lidiar con esa frustración, Ujú. pero es feo a veces, o sea, darte cuenta de que lo que tú pensabas no fue y no sucedió y no va a ser y no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahí el clásico tabú de que a los creativos nos tachan de idealistas, de perder el piso, de justamente tal vez perder esa visión de la realidad con lo que sucede? ¿Tú cómo te consideras ahí? ¿Es válido este punto de vista? Como que... Sí, es que ahí creo que interviene lo que tú dices de que hay diferentes realidades, o sea, cada quien se genera su propia realidad. Entonces, creo que conforme a la, no sé, llamémosle realidad normal Ujú. o a la vida Promedio. promedio, sí, claro, soy bastante irrealista y creo que ahí es donde está la creatividad, es decir, cuando tú estás pensando en algo que se sale de lo promedio, de lo normal, es Se sale donde, de la cajita literalmente, ¿no? pues sí, es donde puedes generar algo nuevo, puedes reconstruir algo, puedes sacar cosas que se necesitan. Es decir, la creatividad tiene que ver con solucionar un problema también. Entonces, al ver el problema es donde te está saliendo. Es decir, cuando tú eres creativo y cuando te das cuenta de que hay algo que se necesita solucionar, es que te está saliendo de la caja, porque eres quien lo está viendo. Ujú, ujú. Nadie más lo está viendo, ¿no? Sí, hay gente que dice, bueno, hay reglas que seguir y esas reglas no se tienen que violar, no se tienen que cuestionar a veces y no se quieren salir de la caja, pero no es que no se pueda. Y los Claro. creativos a veces nos tachan de, es que siempre todo lo cambias, ¿no? O cambias fechas de entrega, cambias expectativas, cambias tiempos. Y en realidad tal vez es esa búsqueda de no conformarnos con una cajita cuadrada cuando podemos tener un espectro muy amplio de posibilidades. Y hay gente que le gusta estar dentro de esa cajita y también son bien necesarios en el proceso creativo. Sí, creo que tiene que ver con el miedo, ambas. Creo que no salirte de la cajita tiene que ver con el miedo de ser diferente y de no tener como todo controlado y las posibilidades que ya tienes y del miedo de a lo mejor a la deriva. Ujú. Y la creatividad creo que tiene que ver con el miedo de quedarte ahí. Pero en cualquiera de los dos casos se puede aplicar la creatividad. Claro, claro, claro. Más bien a lo mejor pensaría como en mi creatividad, ¿no? Ok. Como en mi forma de ver las cosas. Y a mí me da como mucho miedo estancarme, ¿no? Es decir, a mí O sea, sí te me da da más mucho miedo quedarte en donde estás que buscar un cambio y hacer algo diferente, Sí, claro. ¿no? Y hay otra gente que se siente más segura sin cambiar tanto las cosas porque prefieren tener ese control. Sí, exactamente. O sea, digo, creo que obviamente para hacer algo necesitas estar un tiempo en un lugar. Pero me gusta, creo que también parte de que estuve mudándome muchas veces en Tal mi vez vida. ayudó en ese Y proceso. claro, a veces creo que tengo que salir un poquito de ese centro para poder recentrarme, ¿no? Ujú, Y generar ujú. algo nuevo y cosas. También, luego me gusta preguntar cosas sobre tecnología. Ya nos mencionaste esta app de el remote. Sí. Al margen de que pues, ni nos vamos al extremo de los tecnoadictos y los tecnofóbicos, pero ¿qué tipo de recursos, libros, cuestiones online o incluso algo de recomendaciones que le puedas dar a la gente? ¿Qué usas tú, tanto en aplicaciones, tecnología y no, que nos puedas recomendar? Hartas, yo sí soy re tecnoadicto, la verdad. Tengo ciertas limitaciones porque como soy viejo, también mi equipo técnico es viejo. Mi Mac es como de hace como de Es 2006. esas Macs negras, ¿no? De las de Sí, plástico, pero pero le todavía saco, funciona. Todavía pero le jala. saco jugo, o sea, me gusta. También, ¿sabes qué? Me gusta eso, como no clavarme con, pero es que mi Necesito el equipo es último viejito. iPhone. No. Yo creo con lo que tengo y me gusta eso, me gusta crear así. Entonces, por ejemplo, uso un montón de cosas. Me gusta, por ejemplo, mucho la producción musical. Uno de mis grandes hobbies es producir música, mezclar, hacer de DJ. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, la aplicación se llama Algorithm, se llama DJ. Algorithm es como la marca. Ajá, pero es como algoritmo, pero de también ritmo. Ajá, ¿no? Algorithm. Ajá. Y la aplicación se llama DJ, DJ. y es para mezclar. Entonces tengo ahí un controladorcito. MIDI, bueno, como Sí, me gusta mucho eso. Uso, por ejemplo, para escribir, uso mucho Evernote, ajá, que es una aplicación fabuloso. fabulosísima básicamente son cuadernos. Como tu cerebro alterno, ¿no? Tal cual. Entonces ahí, por ejemplo, me funciona mucho, por ejemplo, porque lo tengo en mi celular, lo tengo en mi computadora, entonces... Todo se sincroniza. Exacto, entonces si, por ejemplo, pongo las cuentas, yo le tengo que pagar a los estandoperos por mes y hago la separación de varo, entonces pongo lo que le tengo que pagar a cada uno en un documento en mi compu y para no abrirlo, lo veo en mi celular y ya les digo. Tengo también escrita mi rutina en Evernote, todita, así.
¿Te acostumbras dictarle al teléfono a la máquina o no? Fíjate que no, lo escribo. Todavía no estoy seguro si mi computadora tiene esa Bueno, posibilidad. digamos, si hablas es muy diferente que cuando escribes y a mí sí me ha ayudado mucho el estructurar un lenguaje diferente cuando hablo que cuando escribo. La Sí. selección de palabras cambia mucho. Sí, totalmente. No, fíjate que no Pero he... igual puedes grabar una Sí. aplicación de voz si fuera necesario, ¿no? También hago eso. De repente voy en la bicicleta, por ejemplo, y no me puedo parar a escribir, pero tengo una idea que sé que tengo que... Entonces Te detienes, agarro y la grabas, grabo. Y también se sí. puede ir al Evernote, ¿no? Fíjate que... Sí, las notas de voz también pueden Sí, viajar es al cierto. Evernote, claro. Lo voy a... Ya acabas de descubrir un nuevo Wow, mundo. sí. ¿Qué más? Hice un montón. Yo nunca menosprecio el valor de un buen PDF, ¿no? Hay gente que dice como, no, yo necesito el libro físico y tal. Nel, yo pongo, no sé, en busca del tiempo perdido, Proust, PDF, pum. Y ahí está, ahí tengo mi libro, download, busco así. Eres moralmente flexible. Sí, totalmente, ¿no? La historia del zoológico Edward Albee, PDF, pum, pum, lo bajo y lo monto. Digo, justo por ejemplo acá en la universidad he aprendido que eso no sé si está del todo bien, cosas de copyright y eso, pero soy moralmente flexible, exactamente. Digamos, hay que hacer las cosas bien y sabes cómo hacerlas bien, pero también en algunas ocasiones sabes cómo cuándo salirte un poquito de esa estructura, esa rigidez. Sí, ¿no? Siempre y cuando sea para fines de aprendizaje, o sea, en temas de creatividad, el hablar de plagio, el hablar de derechos de autor, el de que tú puedas patentar o registrar una idea es absurdo. O sea, sí, no, claro. Sí, como actor o como músico no puedes aprender a menos de que le copies a alguien más. No, claro, y además, claro, dando crédito. En ese sentido, por ejemplo, ahorita vimos a Irene Soria pasar. También me gustaría, por ejemplo, y gracias a ella aprendí o me pude reconocer como un hacker de la vida cotidiana. Un hacker como la palabra original de hacker, exacto, que no es una palabra maliciosa. Que no me preocupo por, es que no tengo el libro, voy y lo busco. Es que esta canción, ¿cuál es? Seco, o sea... Pero el hacker en realidad es alguien que toma literalmente un objeto, que soluciona problemas lo abre, de la vida ve cotidiana. Cómo funciona y trata de mejorarlo. Exacto. ¿No? Y en ese sentido lo que tú decías del copyright, por ejemplo, es decir, si yo bajo una obra de teatro, no voy a decir como, esta obra es mía, ¿no? Es decir, agarras y dices, ya tengo esta obra de Albee, voy a montarla y dar a conocer la obra de Edward Albee, ¿no? La obra de... La estás compartiendo y finalmente sí, tú de Samuel Beckett, exacto. de quien sea, ¿no? Le estás compartiendo, no estás diciendo como, yo escribí esperando a Godot, no. Como hay una obra maravillosa de Alejandro Ricaño, no Alejandro Ricaño Asensio, el alumno. Aquí. Hay un dramaturgo mexicano, veracruzano, muy, muy bueno que se llama Alejandro Ricaño y tiene una obra que se llama Riñón de cerdo para el desconsuelo, donde habla de un escritor que está viendo la obra de Samuel Beckett, que me parece que es Esperando a Godot. O sea, se mete a la casa de Samuel Beckett a revisar los manuscritos de una obra que está haciendo y se frustra porque está escribiendo mejor que él. Es una obra maravillosa sí. Riñón de cerdo para el desconsuelo. Yo la vi hace un montón y la escribe y la dirige Alejandro Ricaño, es un mexicano. En México hay mucho, muy buen teatro. De hecho, les recomiendo como última cosa que vayan a ver teatro mexicano y bueno, teatro aquí en México hay un montón de foros, un montón de cosas. Les recomiendo que vayan al Foro Shakespeare ahorita que ya me lo quieren demoler. Vayan, tenemos 2 años todavía para ir al Foro Shakespeare y ver un montón de obras y hay un montón de oferta teatral en México. Vayan. Y tiene un diferenciador clarísimo el Foro Shakespeare en el sentido de hacer este tipo, atreverse a hacer cosas arriesgadas, cosas diferentes, cosas que otros tal vez piensan que no van a funcionar y está validado que sí funcionan y que además la gente se la puede pasar bien, ¿no? Claro. Es un gran lugar. Pues no sé, así como plan un poquito de reflexión de salida o de despedida, ¿qué le recomendarías a alguien que está en este camino, tal vez un camino similar al tuyo, ¿no? De querer entrar en un medio de actoral, de stand-up o alguna otra variante de actuación. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendas leer? ¿Qué les recomiendas hacer? Les recomiendo que lo hagan, que crean en sí mismos. A veces es difícil y por ejemplo, en el mundo de la actuación hay un montón de competencia, de malas ondas, de grillas, de amiguismos, de bluff. Entonces, a mí me molestó un poquito de repente eso, ¿no? Cuando llegué a ese mundo y vi todo el bluff y que yo no soy tan top bluff, digo, un poquito, pero no tanto. Que se olviden de eso, no que se olviden, más bien que vean más allá de eso. Hay posibilidades existen y creo que mi consejo sería que aprendan a ver las posibilidades y que busquen también nuevas posibilidades. ¿No? Sí, es eso, que no se claven con lo que ya hay, con lo que ya existe. Vivimos en un mundo en donde estamos ya hastiados de lo mismo. Entonces que si se quieren dedicar al teatro, al stand-up comedy,
al cine, al radio, a todo lo que sea. Inténtenlo, pruébenlo, arriésguense. Inténtenlo y busquen nuevas cosas. También a veces crean en sí mismos y crean que lo que ustedes pueden ofrecer es algo nuevo, diferente y valioso. Padrísimo. Vayan al Foro Shakespeare, vayan a Stand-Up para Todos y a El Choro que Marea, espectáculos de stand-up comedy que se presentan en el Lorenzo Café Bar del Foro Shakespeare, viernes 9:30, sábado 10 de la noche. Y si están en el claustro de Sor Juana por ahí y se encuentran un tipo alto de rastas, de barba, que luego intenta sonreír, búsquenlo, tiene un proyecto bien interesante de teatro que quiere hacer, un laboratorio escénico, y vamos a hacer cosas bien divertidas durante este año, así que si quieren por ahí, platicamos. Padrísimo. Oye, pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Tom, por invitarme aquí a platicar. Sí, estuvo bien es divertido. un gusto, ¿no? Ya tenía rato, bueno, ya te había invitado desde hace tiempo, no habíamos coincidido en el tiempo, pero qué padre. Un montón de invitados bien chidos que tienes y yo aquí robando tiempo de mesa. No, al contrario, complementando, ¿no? Complementando. Muchas gracias, Tom. Vale, pues, nos vemos. Nos vemos, gente. Chido. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Ideas al Aire, episodio número 43 con Luis Eduardo Aponte. Recuerda siempre llevar contigo tus ideas. Buenas o malas son tus ideas y lo único que se requiere para hacerlas crecer es tener el valor de compartirlas y obviamente en algún momento tener el valor de ponerlas en acción. Por eso este proyecto se llama Ideas al Aire, Creatividad en Acción. Soy Tomás Lash, te deseo muchísimos descubrimientos felices y te espero al otro lado de este podcast. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.